Es un ejercicio muy similar al que tienes duda y vamos a ver cómo calcular la segunda derivada, es decir, f doble prima de x. Entonces, aplicando la regla del cociente, que ya te la mandé, vamos a colocar f' de x, es decir, la primera derivada de la función, nuestra raya de quebrado. En el numerador vamos a colocar lo siguiente. Dice que va a ir a este derivado, es decir, lo que está aquí arriba en el numerador sería la derivada de 2x al cubo es 6x cuadrada más 3 por 2 son 6x y la derivada de una constante es 0. Esto va a ir multiplicado de acuerdo a nuestra regla por el denominador, es decir, por 2x. Después menos, dice que el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Entonces vamos a colocar 2x al cubo más 3x cuadrado más 2, así tal cual está nuestro numerador. Después multiplicamos por la derivada del denominador. En este caso la derivada de 2x es 2. Y va a ir dividido entre el denominador elevado al cuadrado. 2 por 2, 4, x por x es x cuadrado. Hasta aquí ya tenemos nuestra función derivada. ¿Qué hace falta? Realizar aquí el álgebra para simplificar, ¿ok? Entonces rápidamente aquí f' de x y vamos a multiplicar, vamos a aplicar las propiedades distributivas, es decir, multiplicamos este por este más este por este. Entonces 6 por 2 son 12, x por x cuadrado por x, x al cubo. ¿Sale? Luego más 6 por 2 son 12, x por x es x cuadrada. Vamos a encerrar esto en un paréntesis porque aquí viene un signo negativo. Abrimos paréntesis y multiplicamos aquí 2 por 2 son 4, x al cubo, ¿ok? Más 3 por 2 son 6, x cuadrada. Y por último 2 por 2, 4. Cerramos. Y todo esto va dividido entre 4x cuadrada. Ahora vamos a quitar los paréntesis para restar los términos que sean semejantes. Entonces f' de x va a ser igual a 12x al cubo más 12x cuadrada menos 4x al cubo más 6x cuadrada. Perdón, aquí se me fue. Es menos. Menos por más es menos. Luego menos por más es menos. Y menos por más también menos. Menos 4. Todo esto dividido entre 4x cuadrado. Entonces, si vemos en el numerador, podemos simplificar este y este y este. O sea, para ir simplificándolo. Entonces, 12 menos 4 son 8x al cubo. 12 menos 6 más 6x cuadrada menos 4 dividido entre 4x al cuadrado. Y aquí ya tenemos nuestra primera derivada, ¿ok? Bueno, ya que obtuvimos la primera derivada de la función, vamos a obtener ahora la segunda utilizando la misma regla del cociente. Y vamos a ver, f doble prima de x sería igual a, la regla nos dice que es la derivada del primero por el denominador sin derivar menos el numerador por el denominador derivado entre el denominador al cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a colocar nuestra raya de quebrados. La derivada de este numerador sería la derivada de 8x al cubo es 8 por 3 son 24. X 3 menos 2, 3 menos 1 es 2, ¿ok? Es la derivada del primero. Más 6 por 2, 12, x y la derivada de una constante es 0. Entonces esto va a ir multiplicado por el denominador sin derivar, es decir, 4x al cuadrado.
colocamos menos. Y ahora vamos a colocar el numerador sin derivar, es decir, 8x al cubo más 6x cuadrado menos 4, que va a ir multiplicado por la derivada del denominador. La derivada de 4x al cuadrado es 8x. Y en nuestro denominador es la derivada de este. No, perdón, este elevado al cuadrado. 4 por 4 son 16. X al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Y aquí está derivado esta función. Nada más hay que simplificar realizando aquí el álgebra, las operaciones, ¿ok? Entonces f doble prima de x. Vamos a multiplicar aquí 24 por 4. 80. 96. 96. X al cuadrado por x al cuadrado nos queda x a la cuarta más 12 por 4, 48. X por x al cuadrado es x al cubo. Encerramos esto en paréntesis, menos 8 por 8, 8 por 8, 64. Es que no sé multiplicar, ya se me olvidaron las tablas. 8 por 8, 64. X al cubo por x, x a la cuarta. Más 8 por 6, 48. 48, x al cuadrado por x, x al cubo. Menos 8 por 4 son 32, x. ¿Sale? Y todo esto dividido entre 16x a la cuarta. Entonces ahora vamos a quitar igual los paréntesis. Nos quedarían de la siguiente manera: 96x a la cuarta más 48x al cubo menos 64x a la cuarta menos 48x al cubo. Menos por menos nos da más 32x dividido entre 16x a la cuarta. Entonces aquí podemos restar. Ayúdame con unas restas, ¿no? 96 menos 64. 96. Entonces 96 menos 64 son 32 x a la cuarta. Luego aquí 48 menos 48 es 0, entonces ya no lo colocamos. Y nos falta 32 más 32x. Todo esto dividido entre 16x a la cuarta, ¿ok? Y aquí si